Pues entonces empezamos. Yo seré bastante breve, ¿vale? Simplemente es, vale, estamos hablando de digitalización, vamos a entender qué está pasando, ¿no? con esta revolución. Ay, perdón. Revolución, ha habido varias revoluciones, ¿no? Estamos la primera revolución industrial, ¿no? Máquina de vapor, después la segunda, que era la parte, vale, llega la electricidad, otra revolución, después revolución 3.0, que esta ya nos puede sonar un poco más, llegan los ordenadores, ¿no? Nos conectamos a internet, no podemos hablar por teléfono, sale el cri cri cri, aquel que a todos nos suena, ¿vale? Y era como, bueno, esto se frenará, ¿no? Porque ya, bueno, ya estamos con ordenadores, tal, no sé qué, pues no. Revolución 4.0, ¿vale? ¿Qué es la revolución 4.0? Bueno, es la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y en qué se basa? Bueno, en cosas nuevas, ¿no? Que nos van sonando y haremos un repaso de algunas cosas, ¿no? De inteligencia artificial, interaction of things, muchos datos, cómo los analizamos, qué hacemos con los datos, big data, wow. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Bueno, un poco el mensaje es, sí, hay una revolución, pero por eso hacemos esta jornada, vamos a ver qué está pasando, cuáles son los conceptos y qué estamos haciendo desde Fedefarma para que esto os sea fácil y nos podamos adaptar. Lo podemos ver, obviamente, como, amenaza, pero de toda amenaza siempre hay una oportunidad, ¿no? Con lo cual, subirnos al barco es la solución que nos queda, como lo habéis hecho en las otras revoluciones y estáis súper acostumbrados, ¿vale? Por eso la jornada de hoy. Entonces, vamos a repasar algunos conceptos que vayan sonando, ¿no? Big Data. ¿Qué es el Big Data? Todo el mundo habla Big Data. Vemos el periódico, no sé qué, Big Data. No sé qué especialista en Big Data. Y dices, vale, ¿qué es el Big Data? Bueno, pues el Big Data al final es datos. Muchos datos, ¿no? Big, grande, pues es que tenemos muchos datos, ¿vale? Deben cumplir algunos parámetros para que se digan que es Big Data, como por ejemplo la velocidad, es decir, que se crean muchos datos, ahora lo veremos en la infografía siguiente. Después el volumen, la velocidad y el volumen, muchos datos y muy rápido, ¿no? En un minuto se crean muchos datos. Después la variedad, hablamos de ventas, hablamos de operaciones, hablamos de personas, hablamos de parámetros biométricos de las personas. Bueno, variedad de datos. Y después la veracidad, obviamente que sean datos reales, ¿vale? Entonces, un ejemplo es la infografía que nos hacen de anualmente, hacen unas infografías de cuántos datos estamos manejando en un minuto. Bueno, pues no es para que nos quedemos con los datos, simplemente es para ver, cuántos datos, ¿vale? Y después aparecen como nuevas aplicaciones que en infografías anteriores no veíamos, ¿no? ChatGPT, nos suena a todos, ¿vale? El ChatGPT nos suena a todos y dices, esto como, bueno, esto al final puede ser una herramienta que nos ayude, ¿vale? Además, con todo el jaleo, ¿no? Del ChatGPT, que el cofundador hace una semana lo echaron, pero ahora he vuelto, pero bueno, estamos atentos a estas cosas y ya está. El mensaje aquí con ChatGPT, bajo mi opinión, yo no soy una experta en datos, ya sabéis que yo soy farmacéutica, con lo cual solo es, lo utilizamos para que nos ayude. Y después, Joan nos explicará también en la mesa redonda cómo él lo está utilizando dentro de Fede, la parte de la inteligencia artificial, no ChatGPT como tal. Y después también visualizaciones en YouTube, ¿no? Antes estábamos más acostumbrados a datos que se fueran escritos y ahora ya cada vez más hay datos más en vídeo, ¿vale? Simplemente que nos suene. Y esto sería Big Data, ¿vale? ¿Qué nos pasa con otros de Zoom, de búsquedas de Google, todo va aumentando? ¿Qué nos pasa con el Big Data? Vale, tenemos muchos datos. ¿Y dónde están estos datos? ¿Dónde los guardamos? Bueno, pues anteriormente lo que se hacía eran habitaciones enormes con servidores, con unos ventiladores enormes, porque los servidores desprenden mucho calor, pero llega un punto que dices, ya, pero no tenemos más espacio. Aparte de que eso es muy caro, tener habitaciones y habitaciones y servidores y ventiladores y energía, tal. Entonces aparece el concepto cloud, que a todos os suena por el Pharma Cloud, ¿vale? Que también lo hemos introducido en la cooperativa. ¿Qué es el concepto cloud? Bueno, el concepto cloud, hay muchas aplicaciones de concepto cloud, pero al final es un servidor que no es físico, sino que es un servidor que está en la nube y que nos permite almacenar datos. Y como está en la nube, nos permite almacenar datos, pero conectarnos a estos datos desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Un poco sería el resumen para
los que queremos explicar el cloud, pero no somos ingenieros informáticos. Pero creo que es suficiente para que nos suene. Vale, tenemos muchos datos, pero bueno, tenemos el cloud, que los tenemos ahí organizados, nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo, pero los datos sin análisis ¿sirven de algo? No, no sirven de nada, ¿vale? Entonces tenemos que decir, vale, pero estos datos deberíamos como organizarlos, ordenarlos, y ¿a mí qué me viene a la cabeza? Bueno, pues el BI. El BI lo que hace, que después también Irene lo explicará un poco, nos ayuda a ordenar estos datos, ¿no? Y ver, vale, con esto, ¿qué conclusiones saco? Y yo esta tarde, ¿qué hago en mi farmacia? Bueno, pues tenemos que tener los datos organizados. Y aquí aparecen como dos conceptos más, que es el de Data Analytics, que es, tengo estos datos y puedo sacar conclusiones de qué ha pasado, ¿no?, con estos datos, y después está el Data Science, que es otro concepto, ¿vale?, que es aquellos datos que nos ayudan a predecir qué pasará en el futuro, ¿vale?, que es como dos partes de ciencia de datos, ¿vale? Ahora estamos en BI, por ejemplo, sería Data Analytics. Cuando el BI nos prediga qué voy a facturar el mes que viene, pues entonces ya estaremos en Data Science, ¿vale? Entonces, al hilo de lo que estaba comentando, tenemos el Data Analytics, que es descriptivo, es qué pasa, se ha vendido tanto, fin, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Futuro. Después la predictiva, que es la que estábamos diciendo ahora, ¿no? ¿Qué pasará? Y otro más allá, que es la prescriptiva, que es cómo lo haremos. Eso en otras áreas, en las del vino, por ejemplo, ya lo están utilizando. Hice una visita en el Supercomputing Center de Barcelona, ¿vale? Una de las cosas que nos decían es que algunas empresas grandes de vinos introducen un montón de... Os hago el resumen de lo que yo entendí, introducen todos los datos allí, introducen datos de lo que está lloviendo, lo que ha llovido los años anteriores, la humedad, la temperatura, cuál es la recolecta de la uva de años anteriores, cómo ha salido el vino, cuántos litros, bla, 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 bla. Y entonces hacen previsión de decir, vale, ¿qué pasará en la cosecha del año que viene? ¿Tengo que plantar más? ¿Cuántas botellas tendré que pedir a no sé dónde para que me lleguen a tiempo? ¿100.000 o 400.000? Bueno, pues esto nos da esta ventaja, que podemos predecir y nos ayuda a hacer todo esto, ¿vale? Con lo cual, lo que decíamos antes, ¿no?, que nos da algunas ventajas y puede ser una oportunidad. Y después el otro, inteligencia artificial, el último concepto. Inteligencia artificial es algo que ahora nos suena a todos, incluso utilizamos, no sé si a diario, pero bueno, quizás sí, mucha gente a diario, pero es un concepto bastante antiguo, ¿no? Yo cuando en el máster me dijeron cosas de inteligencia artificial, pues bueno, me motivé mucho, yo, ¡buah, inteligencia artificial, tal! Pero tengo la suerte o la desgracia de que mi pareja es ingeniero informático. Y entonces me dijo, Mónica, lo has descubierto ahora, pero yo estudié la carrera hace 20 años y esto ya existía. Y yo, vale. Yo pensaba que esto era... Pues no, ya existía. Por eso hay algunas industrias que ya lo tienen mucho más explotado, como si dijésemos, ¿vale? Entonces, inteligencia artificial realmente sí que la utilizamos día a día porque hay varios tipos y la inteligencia artificial ANI es aquella como muy concreta, que puede ser un Alexa, un Siri, el OK Google, ¿no?, que lo utilizamos bastante a menudo, ¿vale? Eso también está dentro de la inteligencia artificial. ChatGPT estaría al del medio, ¿no?, AGI. Y después hay otra que es la superinteligente, que ya sería como que tiene un poco más de conciencia y tal, que aquí está aquel debate ético de hasta dónde llegamos, incluso los cofundadores estos que han alterado las redes últimamente, bueno, hay algún vídeo que dicen, bueno, bien, pero cuidado. O sea, entonces el mensaje que yo me quedo de todo esto es, bueno, la utilizo, no pongo datos que puedan ser comprometidos, ¿no? Se lo pregunto como para que me ayude. ¿Me puedes decir cuáles serían los, no sé, conceptos que les debería explicar a unos farmacéuticos en una jornada de digitalización? Y te pone este, y digo, bueno, pues este sí, este no. Bueno, te puede ayudar, pero no le pondré mis datos de decir, si yo fuera una persona... No, porque entonces, bueno, lo puedes saber que soy yo, ¿no? Entonces, un poco nos puede ayudar que sepamos y que nos suene, simplemente, ¿vale? Y después viene otro concepto que no es el concepto de datos, pero que sí que tenemos que tener en cuenta, que es obviamente todo lo ligado a la protección de datos.
Y aquí simplemente recordar que tenemos la ley que salió en el 2019, que tuvimos que firmar todos un montón de cosas porque cambió la ley y tal, que nos afecta a todos los ciudadanos europeos, ¿vale? Que es la que nos ayuda a protegernos, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿esto por qué os lo cuento? Bueno, os lo cuento porque hay temas importantes que, por ejemplo, en FEDE, cuando tenemos alguna auditoría, nos preguntan, ¿no? Nos preguntan vale, tienes datos, pero tienes que saber el por qué. ¿Para qué tienes estos datos? Bueno, pues yo tengo datos de las ventas de las farmacias porque tenemos el BI para que les sirva para tomar decisiones y para que nosotros podamos darles esta ventaja de saber qué está pensando el mercado a nuestras farmacias. Pero estos datos no son datos personales y aparte los tendremos hasta tal fecha. Quiero decir, ¿podemos tener datos? Sí, siempre y cuando podamos explicar el por qué estamos teniendo estos datos, ¿vale? Sobre todo en datos no personales. Y en datos personales, si en algún momento pues registráis datos, yo qué sé, en una campaña de SEFAC o algo por el estilo, que registramos datos, no pasa nada, porque es por un fin, ¿no? Por un fin de que estoy dentro de un programa piloto que me requiere que guarde los datos de tensión arterial de X pacientes, ¿vale? Pues hay una explicación y no hay problema, pero simplemente que lo tengamos en mente y también la parte esta tranquilizadora de, en realidad, todos los ciudadanos europeos estamos bajo la misma ley, con lo cual todos deberíamos actuar igual, independientemente de dónde sea la empresa. Si yo soy Mónica y soy europea, da igual a qué empresa le esté dando mis datos, que mi ley es la europea, no es la de, no sé, cualquier empresa que pueda estar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Simplemente que lo tengamos esto en cuenta. Dicho esto, ¿estamos o no estamos digitalizados en la farmacia? Sí, nos queda camino, pero estamos. Me gusta. Te sacaremos a la mesa redonda también. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo podemos saber esto? Bueno, pues desde Fedefarma se lanzó un barómetro, que no sé si habéis tenido oportunidad de contestarlo en la web, para hacer un test de digitalización de las farmacias, para ver simplemente dónde estamos y qué recorrido nos queda y cómo os podemos ayudar desde Fedefarma. Entonces aquí vemos un poco cuáles son las conclusiones que hemos sacado hasta ahora. De momento han participado 80 farmacias, esto estará en la web, será vivo, y lo que intentamos con estas jornadas explicándoos las diferentes aplicaciones es que este 30%, que es el 30% de digitalización, es decir, la media de las farmacias están digitalizadas en un 30%, ¿vale? ¿Qué tiene en cuenta esto? ¿Qué aplicaciones utilizáis y qué aplicaciones no utilizáis? Teniendo en cuenta que cada aplicación pondera de forma diferente. No es lo mismo estar en Google My Business que tener un e-commerce. No pondera igual, un e-commerce es mucho más complicado. Entonces, ¿qué vemos? Que la mayoría sí que están a Google My Business, redes sociales también, web también, e-commerce menos, email marketing menos y plan de omnicanalidad un poquito menos, ¿vale? Las farmacias que han contestado hasta ahora tienen un promedio de 5 trabajadores y el venta libre receta es un 40-60 más o menos. Simplemente estos son datos de la media de las farmacias que han contestado. Y aquí, bueno, pues nos da una idea de decir, ostras, ¿dónde tenemos que ayudaros? Pues tenemos que ayudaros en e-commerce, tenemos que ayudaros en email marketing, en plan de omnicanalidad, ¿no? Pero bueno, esto, si lo hubiéramos hecho hace 5 años, por decirlo así, seguramente no hubiera salido así ni de bien ni de mal, así, ¿no? Entonces la idea es que juntos podamos seguir digitalizándonos y subiendo este 30%. Y después otro paso más allá es que en la encuesta también se pregunta, vale, tú utilizas redes sociales, utilizas Google My Business, tal, no sé qué, pero en realidad los datos de para qué, o sea, las métricas de cuánta gente entra, para qué me sirve y tal, lo estamos analizando, sí o no. Por eso también lo miramos, ¿no? Entonces, como veis, en muchos casos no se analiza, o sea, yo estoy en redes, yo estoy en Google My Business, o estoy donde sea, pero no acabo de analizar qué ha pasado o cuál es el retorno que esto me da. En algunos casos se utilizan las estadísticas de la propia herramienta, pues utilizo la herramienta de estadísticas de Google o de Instagram, y en otros casos ya utilizáis herramientas concretas como puede ser el Metricool para ver qué está pasando, ¿vale? Esto simplemente que sepáis que el barómetro está, que si contestáis la encuesta también nos ayuda a saber hacia dónde tenemos que ir para seguir evolucionando y ya está, ¿vale?